Antes de continuar con el video, te invito a que te suscribas al canal para no perderte ninguno de los videos que estamos publicando todos los días. También deja un comentario aquí, de dónde estás viendo el video, si tienes alguna petición de oración o alguna necesidad o algún comentario sobre el video, y con mucho gusto estaremos en contacto. Y comparte el video con otras personas si es de bendición para tu vida. A muchas personas les da miedo acercarse a Dios. Posiblemente piensan que Dios está muy lejos, o piensan que Dios está bravo, está enojado, o piensan que Dios simplemente es una fantasía. Pero la Biblia dice que hay una invitación para acercarnos a Él. Y hoy vamos a explorar cómo acercarnos a ese Dios tan grande. El mundo tiene sus ideas sobre cómo acercarse a Dios. El mundo piensa, bueno, pues hay un Dios o hay dioses y nos hemos equivocado. Entonces inventan ideas religiosas sobre cómo acercarse a Dios. Procuran ser buenas personas, procuran cumplir un cierto estándar casi imposible para los seres humanos. Y muy por dentro sabemos que no podemos. Sabemos que en nuestras fuerzas Dios está lejos o nosotros no podemos llegar a Él. Pero la Biblia dice que Dios llegó a nosotros y podemos acercarnos confiadamente ante su presencia para hallar misericordia, ayuda, gracia. Él quiere que tengamos comunión con Él. Él quiere que le conozcamos. Él quiere que andemos cerca de Él. Hay personas que se sienten esa lejanía de Dios y otras personas que huyen de Dios porque no quieren estar ahí cerca a Él. Pero hoy vamos a encontrar que el secreto para acercarnos confiadamente se encuentra en Jesús. Dice en Hebreos 4, versículo 14 al 16, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí da algunas razones que podemos acercarnos confiadamente ante Dios. Primeramente, acerquémonos confiadamente porque tenemos un gran sumo sacerdote. Esta idea de que este sacerdote, Jesús es un sacerdote personal. Nosotros no contamos con cualquier persona, cualquier humano para interceder por nosotros. Jesús es el que nos conoce. Él está por nosotros. Él nos ayuda en esos momentos. Él habla al Padre de nuestra parte. Y con esta razón podemos acercarnos a Dios por medio de Jesús. Nuestros nombres están escritos en sus manos. Es algo tan asombroso pensar en cuánto Él nos ama. Él es nuestro sumo sacerdote personal. Dice en Isaías 49, 16, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Él te conoce más que cualquier otra persona. Inclusive más que tú mismo te conoces. Él te conoce y aún así Él te ama. Aún así Él quiere ayudarte a que puedas acercarte a Dios. Tenemos un gran sumo sacerdote personal. Él es grande porque traspasó los cielos por ti y por mí. Eso dice en el versículo 14 de Hebreos 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No nos exigió subir a su nivel. Eso es lo que hace la religión. La religión dice, tú has fallado, tú no eres tan bueno, pero entonces esfuérzate más, sube más y luego puedes llegar al nivel de los dioses o de Dios. Puedes llegar a perfeccionarte a ti mismo. No, Jesús sabía que nosotros no podíamos llegar donde Él. Él vino a nosotros. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, que Él traspasó los cielos, dejó atrás su gloria. Ese sumo sacerdote del Antiguo Testamento entraba una vez al año en un lugar oscuro, haciendo sacrificio primero por sus propios pecados y luego haciendo sacrificios para los pecados del pueblo. Pero Jesús no tiene que hacer eso. Dice en Hebreos 9:7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote
una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Pero Jesús entra directamente ante Dios. Él intercede por nosotros. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Podemos acercarnos confiadamente porque tenemos un gran sumo sacerdote que se llama Jesús. Él no necesita primero hacer una ofrenda por sus propios pecados. Él no necesita hacer sacrificio todos los días ni todos los años, porque Él una vez, para siempre, una vez ofreció a sí mismo. Cuando Él murió en la cruz, tomó su sangre y esa sangre satisfizo la ira de Dios, el castigo, esa separación que se había generado entre Dios y nosotros. Jesús ahora salva perpetuamente a los que por Él se acercan. Tú puedes acercarte. Acércate confiadamente a través de Jesús, confiando no en ti mismo, sino en Jesús. En Hebreos 10:11-14 dice ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Mantengamos firme nuestra profesión, porque Él es fiel, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el que hizo provisión para poder acercarnos a Dios. ¿Has confiado en Él? ¿Es Jesús tu sumo sacerdote? ¿Es Él tu confianza? ¿Es Él tu salvación y tu salvador? ¿O sigues confiando en ti mismo? ¿Sigues confiando en lo que otras personas puedan hacer por ti? Ningún pastor, ningún sacerdote humano, ningún líder religioso puede salvar. Esas personas del Antiguo Testamento simplemente cubrían el pecado con algunos holocaustos, ofrendas de animales. Tenían que derramar sangre porque el pecado es costoso, pero Jesús derramó su sangre una vez para siempre. ¿Y a quién salva? ¿A quién santifica? ¿Por quién intercede? A los que se acercan a Dios por medio de Él. Acerquémonos confiadamente porque tenemos un gran sumo sacerdote que es un sacerdote personal. Hay otra razón aquí que vemos. Acerquémonos confiadamente porque nuestro sumo sacerdote se identifica con nosotros. Él se identifica con nosotros. Versículo 15 de Hebreos 4 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús entiende lo que tú estás enfrentando. Jesús entiende lo que tú te estás sintiendo. Él dejó la gloria del cielo para tomar forma de un siervo, para ser como nosotros. No solo llegó a nosotros, llegó a ser como nosotros. Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se hizo un hombre para morir en nuestro lugar, porque siendo así Dios en su divinidad, siendo así Dios en su gloria, sin un cuerpo humano no podía morir. Pero Él tomó forma de siervo, tomó un cuerpo semejante al nuestro para poder sufrir, para poder morir, para poder ponerse en nuestro lugar. Pero en el proceso de todo, Él se identifica con nosotros. ¿Has pensado en eso? Jesús sentía hambre. Antes no tenía hambre, ahora sí tenía hambre. Jesús en algunos momentos, Él tenía sed y lo decía. Jesús tenía sueño. Es asombroso. Dice en Isaías 40 que Él no se cansa. Dios no se cansa, es el creador del universo. Los jóvenes flaquean y se caen, estos se cansan y ya tiran la toalla, pero Jesús, el Señor, el creador, Él está desde el principio y antes, y Él no se cansa. Pero cuando tomó forma de un ser humano, ahí sí sentía esa humana debilidad, las limitaciones de nuestro cuerpo. Obviamente seguía siendo perfectamente Dios, pero era también perfectamente hombre. Completamente Dios y completamente hombre. No era mitad y mitad. Ese Jesús se identifica completamente con nuestras debilidades. Y por eso podemos acercarnos confiadamente.
Yo creo que en muchas religiones las personas se frustran. ¿Por qué? Porque hay ciertos, no sé, santos, ciertos de los dioses o demidioses que parecen tener todo bajo control. Hasta los pastores muchas veces parecen tener todo bajo control. Los sacerdotes, los líderes de las iglesias y las sectas, las religiones. Pero nosotros somos seres humanos. Y Jesús dice, tú puedes acercarte porque yo entiendo que es difícil. Jesús entiende cómo es tener un amigo que le traiciona. Jesús entiende cómo es tener esas debilidades físicas. Jesús entiende cómo es presentarse ahí la tentación siempre, una y otra vez. Ahora es clave entender que Jesús nunca pecó, pero Él sentía esas cosas, Él vivía esas cosas y por eso se identifica con nosotros. Él se hizo un hombre para ser para nosotros un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Hebreos 2, 17 y 18 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Tú te sientes aislado de Dios, lejos de Dios, pero te puedes acercar por medio de Jesús, porque sí tienes un sumo sacerdote que intercede por ti, pero Él es un sumo sacerdote que se identifica contigo. Se identifica contigo. Él entiende lo que estás pasando y puede darte ayuda en estos momentos. Él se compadece de nuestras debilidades. No se compadece de nuestras supuestas fuerzas. No tienes que impresionarle a Cristo. Él te conoce y siente compasión por ti. Él nos ve como su propio cuerpo. Si tú eres salvo, si tú eres parte de su iglesia, dice en Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. El 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y sus huesos. Como iglesia, Él se compadece de nosotros porque somos parte de su propio cuerpo. No tienes que esconderte de Él. Acércate. Él quiere ayudarte. Él nos ve como su esposa. El mismo capítulo de Efesios 5:25 al 27 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Él nos ama como su cuerpo, como su esposa, y también nos ve como sus amigos. En Juan 15:15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Lo que tú estés enfrentando hoy, Jesús se identifica contigo. Llévalo a Él. Acércate confiadamente, porque sí tienes un sumo sacerdote que llegó a ti, traspasó los cielos por ti, pero uno que se identifica contigo, uno que entiende lo que tú estás pasando. Él sí sabe porque es Dios omnisciente, pero también Él tiene cariño de ti, tiene cuidado de ti. Él quiere que tú le eches esas cargas pesadas. Acércate a Él. Cuando sientes esa tentación, acércate a Él. Cuando sientes esa debilidad humana, acércate a Él. Cuando tienes alguna duda, acércate a Él. Cuando aún quieres tirar la toalla, acércate a Él. Acércate confiadamente, porque Él se identifica contigo. Hay otras razones en este texto que vemos. Acerquémonos confiadamente porque tenemos una invitación abierta. Una invitación abierta. Dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Medita en eso. El Dios Todopoderoso quiere escuchar tu oración. Él tiene tiempo para ti. Es una invitación abierta. Salmo 8, 3 y 4 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Ni dice, ¿quién soy yo? Dice, ¿qué soy yo? ¿Qué es el hombre para que pienses en mí? Él quiere escuchar tu oración, amigo. A través de Cristo tú tienes acceso, tú tienes ese sumo sacerdote que traspasó los cielos por ti. Él intercede por ti, Él se interesa por ti porque también se identifica contigo, pero también Él quiere escuchar tu oración. Él quiere que te acerques confiadamente,
Jesús nunca nos hubiera invitado para acercarnos y orar si Él no suponía contestar nuestras oraciones. Dejó la invitación. Acuérdate que es un trono de gracia. ¿Y la gracia para quién es? Es para pecadores. Hay tantas personas que piensan, bueno, pues cuando yo arregle esta situación de mi vida, cuando ya deje este vicio, esta adicción, cuando tenga más en orden mi casa, mi hogar, mi matrimonio, mis hijos, mis padres, cuando sea una persona un poco más respetable en la sociedad, entonces me acerco a Dios y Él me aceptará. No, tú necesitas su gracia, tú necesitas su misericordia y la invitación está abierta para ti, está abierta para cualquiera. Acércate. Acércate. No te sientes que te mereces estar ahí, pero es precisamente por eso que te invita. No es porque merecemos estar, es porque Él quiere que entremos. Él es Rey en su trono. Ten cuidado sobre cómo te acercas, cómo deberías acercarte, no ligeramente, sin reconocer quién es Él, no soberbiamente, sin acordarte quién eres tú, no exigente como si tú le fueras su amo y Él fuera tu esclavo. No, Dios no es un esclavo nuestro, sino pidiéndole, dispuesto a aceptar su decisión. Entiende que puedes entrar, porque Él te invita. Hay una razón y la última que vamos a considerar. Acerquémonos confiadamente, porque tenemos sus promesas fieles. Versículo 16 otra vez, Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo podemos acercarnos confiadamente? Él es un rey, Él está en su trono, Él es el rey y Él puede concedernos las peticiones si Él quiere hacerlo. Pero para los suyos, este no es un trono de juicio, no es un trono de condenación, no es un trono donde nos va a aplastar con el martillo de su ira, no, es un trono de gracia, es un trono de gracia. Y Él es un Dios lleno de gracia, lleno de misericordia. Acércate con esa actitud que necesitas la misericordia, la gracia de Dios. Acércate también acordándote que Él siempre ha sido bueno y fiel. Él siempre guarda sus promesas. Para nosotros, la Biblia dice que el velo se abrió por medio de Cristo. Cuando Jesús estaba en la cruz, en ese templo que estaba ahí al lado, pues a vista prácticamente del Monte Calvario, el templo sacudió, toda esa parte sacudió y el velo se rasgó de arriba para abajo. ¿Por qué era importante eso? Porque en el Antiguo Testamento ese lugar santísimo, el lugar más interno del templo, era un lugar específico, oscuro, con el arca del pacto, con ese lugar donde el sumo sacerdote, un hombre, una vez al año, entraba para hacer expiación por el pueblo. Primero tenía que tratar con sus propios pecados y luego los del pueblo. Y había un velo que separaba el lugar santo, donde ministraban los otros sacerdotes, como el lugar santísimo, donde solo una vez al año, un solo hombre, con mucha cautela, mucha precaución, entraba con temor. Pero cuando Jesús murió en la cruz, el velo se partió de arriba para abajo. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Significa que Él nos abre la invitación y Él dice, entra, porque ya en Cristo son salvos. En Cristo son declarados ya justos. No una vez al año, no una vez al mes, al día, no. Es una vez para siempre. Jesús ofreció a sí mismo en ofrenda para nosotros. Para nosotros no vamos con un sacrificio en la mano, sino en nombre de Jesucristo. El sacrificio perfecto hecho una vez para siempre. No tenemos un propiciatorio físico, el lugar donde se ofrecía ahí la sangre de la propiciación. Vamos directamente al trono de la gracia. Es un trono de gracia. Acércate. Dios nos invita a acercarnos y promete atendernos. Él siempre tiene tiempo para los suyos. Él tiene tiempo para ti. Él tiene tiempo para los grandes y los pequeños. Si vienen en nombre de Cristo, si vienen habiendo confiado en Cristo, Él abre la invitación. Tiene tiempo para todos. A la vez, Él no está limitado como nosotros. Yo tengo varias hijas y cuando todas mis hijas me quieren hablar a la vez de diferentes temas, tengo que decir, bueno, una a la vez, porque yo soy un hombre. Yo tengo mis limitaciones. Pero Dios es un Dios omnipresente en todo lugar, omnisciente, todo lo sabe, todopoderoso, pero aún así tiene tiempo para ti. Él quiere que tú le hables. Tú dices, entonces si Él ya sabe lo que estoy pasando, ¿por qué hablarle?
de la misma forma que un padre que tiene una buena relación con sus hijos quiere escuchar a sus hijos, quiere que los hijos le cuenten sobre su día, sobre sus necesidades, sobre sus gozos, sus alegrías y también sus tristezas, porque se trata de la comunión. Y ese Dios quiere ayudarte. Acércate, acércate. Podemos acercarnos con todas nuestras cargas y saber que Él las tomará porque Él tiene cuidado de nosotros. Podemos acercarnos sin preocupaciones si nos va a aceptar o no, porque en Cristo ya somos aceptos y amados. Hay misericordia y gracia para ti y para mí el día de hoy. Él no nos da lo que merecemos. Él da lo que no merecemos. Si nos diera siempre lo que merecemos, vamos para el infierno todos, porque todos somos pecadores. Pero Él nos da lo que no merecemos. Es su gracia, su perdón, su misericordia, su amor, en una eternidad con Él. Su promesa es no echar fuera al que por Cristo viene. Ahí dice en Juan 6, al que a mí viene, no le echo fuera, dice Jesús. Gloria a Dios por eso. Hebreos 4:16 otra vez dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, dos conclusiones, 2 puntos de conclusión. Primero, acércate tú. ¿Conoces el Evangelio de verdad? ¿Conoces a Cristo de verdad? Yo sé que muchos han escuchado el nombre de Cristo, han escuchado que Jesús murió en la cruz, que sí, hace 2000 años, pero muchos han creído en Él sin realmente creer en Él. Es creer intelectualmente, pero no creer de corazón, no confiar en Él. Si tú nunca has tomado ese paso de fe, de confiar en Jesús como tu único Señor y Salvador, reconoce que sí hay un Dios, es un Dios justo y santo, y que si tú y yo somos pecadores, que hemos quebrantado la ley de Dios, hemos desobedecido, hemos transgredido las instrucciones de Dios. ¿Quién ha guardado los 10 mandamientos perfectamente toda su vida sin fallar en un solo punto? Nadie, excepto Cristo. Y por eso merecemos la ira de Dios, merecemos la muerte eterna. El infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. El lago de fuego es para Él, pero también van ahí todos los que procuran justificarse a sí mismo. Pero el Señor en su amor, Él hizo posible que tú te acercaras a Él por medio de Jesús. Jesús se ofreció una vez para siempre para tomar tu castigo, tu pecado, y todo aquel que creyere en Él será salvo. Todo aquel que invocare su nombre será salvo. Todo aquel que cree que Dios le mandó, que murió en la cruz, que resucitó de los muertos, todos los que dependen en Él serán salvos. ¿Estás dispuesto a tomar ese paso? ¿Estás dispuesto a decir, sí, yo abandono mi confianza en mi propia justicia, mis obras, mi religión, abandono cualquier otra cosa, mi confianza en el dinero, la educación? Yo reconozco que he pecado y ahora me entrego a Jesús, confío en Jesús. Si estás dispuesto, ahora mismo te invito a poner pausa a este video, clamar a Dios ahora mismo, hablar con Dios, recibir al Señor, invocar su nombre. Y si has tomado esa decisión, queremos saber, queremos que nos escribas. Tenemos material que te podemos mandar porque es el momento mejor que puedas experimentar, porque define no solamente esta vida, sino la eternidad. Porque todos los que se acercan a Dios por medio de Jesús, todos los que en fe, en arrepentimiento, creen en Él para salvación, el Señor no los echa fuera. El Señor te salva perpetuamente. Si has tomado esa decisión, queremos saber. Comunícate con nosotros. Y hay otro punto de conclusión. Acerquémonos. Fijémonos que ahí en el texto está en el plural personal, es decir, nosotros. No es solo acerca de ti. Tú tienes acceso, tú te puedes acercar a Dios, pero ahí dice, acerquémonos. Necesitas un lugar donde congregarte. Necesitas estar rodeado de otros creyentes para animarte en ese proceso de la vida cristiana. ¿Por qué? A veces nos desanimamos, a veces nos desviamos un poco y estamos confundidos o nos volvemos muy solitarios y el enemigo viene a atacarnos siempre. Podemos acercarnos personalmente, pero también es bueno y es necesario acercarnos en grupo, en una iglesia donde busquen realmente la palabra de Dios, conocer a Dios de verdad, no solamente religión vacía. No todas las iglesias que dicen iglesia ahí en el exterior, en el letrero, son iglesias de verdad. Pero búscate una iglesia donde se predica la palabra de Dios,
donde se glorifica a Jesús, donde se comparte lo que es el Evangelio, las buenas nuevas, este mensaje glorioso de la salvación. Búscate una iglesia donde te puedes congregar y formar parte, no solamente al evento, a la reunión semanal o 2, 3, 4 veces a la semana, no, sino formar parte de un grupo de creyentes que juntos, no solamente ahí sentados, calladitos, escuchando el evento, la reunión, la enseñanza, la adoración, no, sino formar parte de un grupo en que juntos se acercan a Dios confiadamente. Acerquémonos. Tenemos libertad para acercarnos individualmente, pero el llamado es acercarnos en grupo. Reconozcamos esa bendición. Hebreos 10, 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Cuál es la conclusión? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió, y considerémonos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esperemos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si es así, te invito a que le des una me gusta, que dejes un comentario, puedes incluir de dónde estás viendo. Y si necesitas buscar una iglesia sana, donde quiera que estés en el mundo, podemos ayudarte a buscar una iglesia. Si estás aquí en Colombia, especialmente en esta parte de Bucaramanga, te invitamos a que te unas a nosotros en la iglesia Ágape. Y si no, pues queremos que busques alguna iglesia de sana doctrina donde te puedes acercar confiadamente al trono de la gracia. El Señor les bendiga.